Ya vamos al aire. Hola Fer querida, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Gracias por acompañarnos en otra noche. Por supuesto. Es un gusto siempre, tenerte. Siempre presente. Y aquí como siempre, bueno, también a través de tu Facebook Live personal, el María Fernanda Bisoni, saludamos a toda la gente que se va conectando en este momento, ¿eh? Yo sé que esto lo has visto frecuentemente y más en estos últimos días, ¿no? Motivo de consulta. La de que finalidad. ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué le cuesta tanto avanzar? Y se comparan. ¿Por qué el de al lado sí y yo no? Bueno, es uno de los temas, o sea, el tema de por qué me pasa esto y no me pasa aquello, porque o sea, estamos todos desde que nacemos comparándonos. Si no nos comparamos nosotros, los primeros que empiezan a comparar son nuestros padres, ¿no? Que empiezan a decirnos, ¿por qué no haces esto como tu hermano? ¿Por qué no haces esto como tu primo? ¿Por qué no sea como tu prima, no? Entonces de chiquitos ya nos están comparando. Que siempre hay uno mejor. Siempre hay alguien mejor. Pero bueno, en la regla universal siempre esto es así. Siempre hay uno mejor, ¿no? Siempre hay uno mejor, pero el tema es que ¿cómo te afecta eso? Claro, cuánto nos afecta al punto que nunca podemos ver esos dones o esas cosas que hacemos bien, esas cosas que sabemos hacer. Nos quedamos tanto que el otro hace algo mejor que nosotros y nunca nos preguntamos, bueno, a ver, pero ¿en qué soy bueno yo? Creo que esto en algún momento lo hemos hablado también, ¿no? Qué bueno, ¿no? Entonces, destacar cuál es tu don. Correcto. Tu virtud. Estamos tanto siempre afuera que nos olvidamos preguntarnos en qué somos buenos. Inclusive esto para las madres, ¿no? De hoy poder decirle a ese niño qué bueno esos logros que van teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Para crear esa confianza para que esto no exista. Antes era muy común, son las épocas también, ¿no? Es muy normal que la persona te venga y te diga, yo siento que el otro siempre va un paso adelante, o siento que el otro el patrón la quiere más, o la patrona siempre, ¿me entendés? Correcto. Y bueno, y tiene que ver con ese tema de comparación que se arranca desde un lugar muy pequeño, donde lo llevamos a lo largo de la vida. Entonces, Fernanda, ¿podemos decir que el origen siempre va a ser ese? Digo, Mira, del adulto luego. La palabra que vamos a usar hoy es la funcionalidad, ¿no? Entonces, funcionalidad, porque cuando vemos que algo se nos está repitiendo en la vida, 1, 2, 3, la pregunta es por qué. A ver, desde que estamos escuchando todos estos nuevos, era de los videos, ¿no? ¿Para qué me pasa esto? Que era la gran pregunta, ¿no? Esos son los maestros nuevos cibernéticos que te hacen siempre la pregunta, ¿para qué me pasa esto? Bueno, esto es un aprendizaje. Pero también no solamente está el para qué, sino ¿por qué funciono de esta manera? No ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué funciono de esta manera? ¿Por qué funciono donde siempre, por ejemplo, o voy al choque, o cada vez que tengo que tomar una decisión doy tantas vueltas, o no sé qué otros temas había puesto? Pero el tema de la pareja, por ejemplo. Claro, el tema de la pareja. ¿Por qué me cuesta tanto, por ejemplo, no juntarme o tener un hijo o separarme? Claro, o casarte, que es otro ¿Qué es eso? tema, claro. ¿Qué es casarse? Hoy en día el tema es todo un tema que vengan a cuestionarse. No me quiero casar. Muy bien. No hay que decir eso. No, cierto, en este programa no hay que alentar estas cuestiones. No. Entonces, la pregunta es la funcionalidad. ¿Por qué uno funciona de esta manera, no? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué vivo enojada? ¿O por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo ser feliz? Creo que todas estas preguntas que uno se hace siempre tienen respuestas que obviamente ojalá fueran re sencillas y que acá hagamos magia, y más de uno se hace todas esas preguntas una sola persona. Totalmente. Así que imagínense cuánta carga, ¿no? Mira, toda funcionalidad viene muy arraigada desde la niñez y la adolescencia. Interesante. Porque yo pensé que solo todo venía de la niñez. Entonces durante mucho tiempo trabajábamos mucho el tema de la niñez, pero empezaron a haber casos donde, por ejemplo, cuando somos niños no podemos tomar ciertas decisiones, o sea, no podemos decidir. ¿Quién es el que decide siempre? Mamá o papá, según el rol que estos cumplían, ¿no? Entonces era decidir algo o querer hacer algo y mamá atrás diciendo no, deja que vos no sabés, te lo hago yo. O querer tocar la computadora, no, porque la vas a romper. ¿Me entendés? Entonces automáticamente anulan a esa decisión donde el niño, atrás de la decisión, no el deseo de querer hacer algo, donde el otro me desaprueba todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a veces queremos tomar una decisión y nos cuesta tanto tomar una decisión. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, miremos la funcionalidad. ¿Cuántas decisiones, esto es genial pensarlo y preguntarse, ¿no? Bien. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste en tu vida? Está observarlas, acordarte, irte a esa escena. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Cuál fue el motivador que te hizo decir sí o no? Bien.
O sea que la pregunta que le hacemos a la gente que nos mira ahora en vivo o en el diferido es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste que tomaste decisiones, una gran decisión? Claro, decisión, no, por ejemplo, bueno, fui a comprar el pan y no sabía si de salvado No, una gran decisión. Una decisión en mi vida, una decisión importante. que marcó, inclusive que marca, muchas veces las decisiones importantes marcan un antes y un después. Ajá. Entonces, ¿cuándo fue que tomé yo esa decisión? Donde después de esa decisión, ¿qué fue lo que pasó? Porque eso es muy importante. Inclusive, estas son cosas que pasan mucho en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, y lo digo, adolescencia ya entrando en una edad joven, ¿qué quiero estudiar? Ajá. ¿No? Entonces me empiezo a sentir indeciso, y pasa en los jóvenes de hoy más todavía. Que ni siquiera un test vocacional Porque funciona. las madres se han encargado de anular mucho a estos hijos. Ajá. Entonces, ¿me entendés? Como yo te voy a decir, yo te llevo todo porque a mí no me dieron nada, entonces yo a vos te llevo el desayuno, te hago esto, te hago lo otro. Accedo a un montón de cuestiones. Ajá, están creando un inútil. Claro, totalmente. Bien. En cierto modo llega un punto, no siempre y no todas, porque vamos a aclarar también, Claro, ¿no? señora, no se enoje con nosotros. Claro, no se ponga mal por esto, pero sino es decir, bueno, a ver, ¿por qué a mi hijo le cuesta tanto decidirse una carrera? ¿Por qué a mí me cuesta tanto tomar la decisión de qué carrera quiero elegir? Y empieza a ser muy frustrante cuando esa carrera me empieza a pesar y no puedo cambiarla porque ya me empieza a pesar los esfuerzos de los padres, los esfuerzos. Y si lo cambio, se desata una batahola, digo yo, ¿no? Una orquesta que, Dios mío. Ajá. Entonces quise cambiar, por ejemplo, de lo que era mi carrera, y ante ese cambio vino todo un enojo de papá, de mamá o de la situación que he vivido. Ujú. ¿A qué me lleva eso? Me lleva, por ejemplo, a que en cierta etapa de nuestra vida, pasaron 10 años, estamos trabajando y queremos cambiar de trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esas experiencias que hemos vivido de dolor, de frustración, de habernos sentido culpables, nos mantenemos en ese trabajo que no nos gusta, que queremos avanzar y no podemos avanzar, por el solo hecho de que acá atrás esa decisión nos deja como un ancla, ¿no? Ese famoso, bueno, ¿y dónde arranca esto? Claro. ¿Cuál fue la decisión más importante de tu vida y qué pasó luego? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Porque es lo más importante, Es no lo solamente, determinante, claro, correcto, obvio. no solamente, o sea, qué decisión tomé, sino cuál fue la consecuencia de esa decisión. Correcto. Muchas de estas cosas, y no digo todas, porque obviamente que hay cada personalidad, cada ser tiene, bueno, su personalidad, y en eso hace que seamos más lanzados y otros más retraídos a un miedo inclusive, Ajá. ¿no? Que me hace tener miedo. Nuestro inconsciente nos va mostrando todo en un día a día, ni siquiera te lo muestra a largo plazo, ¿no? Ujú. En ese día a día, donde yo, todos están, digo yo, subiendo la montaña rusa y yo no me quiero subir porque, y no, me da cosa, me da la adrenalina, entonces prefiero mirar que disfruto también acá abajo. Ujú. Pero en cierto punto me gustaría poder subirme y pasarla bien. ¿Eso no es una de confort o no? No es una zona de confort, es algo aprendido. Ajá. Y como es algo aprendido, es donde me quedo porque no tengo una herramienta para poder salir de ese lugar. Ok. Entonces, es como, por ejemplo, bueno, hay que hacer cambios en nuestras vidas, ¿no? Supongamos, una persona que, por ejemplo, no voy a hablar del hombre o de la mujer que quiere tener, que su pareja quiere tener un hijo y uno dice no, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco los que, bueno, se quieren casar, los otros sí, los otros no, porque sería hilar muy finito. Pero, por ejemplo, un caso muy común es el tema de la separación. Hay personas que viven como un letargo dentro de un matrimonio, ¿no? Esperando el momento indicado, o sea, y sufren con esa no decisión. ¿Qué me lleva a mí? Claro que sí, todo el mundo dice, claro, es la zona de confort, ¿qué te vas a separar? Si tenés esto, tenés aquello, tenés... Pero ¿qué me creó a mí la zona de confort? O sea, hay algo aprendido que me hace temer el hecho de que estar... Y se piensa, ¿no?, que tener esta dependencia emocional, esta dependencia económica, esta dependencia familiar, me lleva a perderlo todo para lanzarme, ¿no?, al vacío. Entonces, obviamente que no lo vamos a hacer y nos quedamos detenidos en el tiempo. Bien. Entonces, cuando veo este tipo de casos, a veces le digo, bueno, a ver, y contame un poco qué pasó dentro de todo este clan de familia, ¿no? Porque ahí está toda la clave de por qué no nos separamos. Y yo digo, bueno, alguien aprendió antes que yo y yo aprendí a ver o a escuchar, ¿no? Que, bueno, que la experiencia propia. Entonces, si vimos que a la abuela, pobrecita, la abandonaron o la dejaron, ¿y yo cómo me voy a separar? O sea, voy a quedar como la abuela, trabajando como una loca. O sea, no puedo entender... En otro contexto, inclusive generacional, ¿no? Correctamente. También. Eso ya más un contexto que a veces digo, bueno, a ver, ¿qué
¿qué es para vos esa palabra? Separación inclusive, ¿no? Cada palabra siempre, para nadie, se asocia igual. Obvio, pero qué buen punto Fernando, el que estás diciendo. A ver, desde el árbol el transgeneracional. Supongamos, yo puedo estar repitiendo un patrón de conducta de un antepasado. ¿Debo saber que eso sucedió? ¿Tuvo que haber escuchado en mi familia, en las anécdotas, que la abuela, por ejemplo, le costó la separación? Es que, ¿O no hace falta tener esa información y va a suceder igual? Siempre se tiene la información. Siempre se tiene la información. ¿Inconsciente, inconsciente? Escuché o vi, sí. Ajá. Siempre se tiene la información. Bien. ¿Está? Entonces siempre hay un miedo. Mira, ¿cuántas mamás hay? Y te digo esto porque viste que a mí me encanta hablar del tema de madres e hijos. Sí. ¿Cuántas mamás hay que tienen pánico a que estos hijos se mueran, le agarre esto, le pase esto? Y en realidad siguen creciendo, pero siguen con ese miedo a que se mueran o que le pasen esto. Yo siempre tengo miedo que... Hay mucho... A la tragedia, ¿no? Claro, a la tragedia. Pero la tragedia siempre no es cualquier cosa. La tragedia es muerte. O sea, no es que se golpee, que se lastime y que no camine más. No. La muerte. Entonces la pregunta que yo le hago a estas mamás o a estas personas que están continuamente ante la tragedia, porque a veces no solamente la mamá, sino quién no sufre por ahí el miedo a perder a nuestros referentes como son los padres. Claro. ¿Quién no sufre por ahí perder, bueno, a nuestras parejas o a perder, o sea, como si esa separación, esa final sea la catástrofe más grande que uno vive? Y en realidad la pregunta es, y que me encanta hacerla en el consultorio inclusive, ¿qué es para vos la muerte? ¿Cuál es el concepto de muerte que tenés? Porque es ahí a donde yo estoy tapando toda la historia. O sea, materializo, por ejemplo, sobre una pareja, sobre un hijo, sobre lo que sea, esa palabra de muerte. Pero ¿qué concepto yo le doy a esa palabra? Y ahí es donde está el verdadero conflicto. Nunca va a ser para todas las personas iguales. Me han dicho que muerte es sufrimiento, he escuchado que muerte es la desaparición, muerte, por ejemplo, es pasar de un estado a otro, muerte es, por ejemplo, que te olviden. Uno me había dicho, y es morir es que te olviden, si nunca te moriste, le dijo yo, ¿no? Claro. Como haciéndole, wow, a ver dónde estás. Y en realidad mi pregunta fue a esta mujer, ¿quién tenés miedo que te olvide específicamente? Entonces, mientras yo creo que estoy ante este conflicto que es la muerte, en realidad estoy en un conflicto mucho más profundo que va con la muerte, porque es algo que no conozco. ¿No? Entiendo. Ni siquiera puedo alucinar con ella, como alucinamos, por ejemplo, el hecho de los adolescentes, bueno, cumplir 21 años para ser libres y hacer lo que nos quiera. O sea, alucinamos no sé qué, después cuando nos damos cuenta de toda la responsabilidad que hay, queremos volver a ser pibes, ¿no? En cierto modo. Es cierto. Tengo muchos mensajes, Fer, estás a full, con tu Face Live. Acá la tengo a Carolina Pía Lavay del Cerro. Hola chicos, hola Carolina, gracias por vernos. Noé Nop dice, éxitos, te adoro. Eladio Martínez, saludos desde Asunción en Paraguay. Hola Eladio, gracias por estar viéndonos en este momento. Acá Carolina agrega luego del saludo, es exactamente lo que me pasa a mí, Fer, porfis, tirame algo para salir de este pozo en donde me siento tan mal, ¿no? Que tiene que ver con el no avance, ¿no? Bueno, pero no especifica en qué área de la vida. Igual Carolina podés dejar mensajes en el posteo del Facebook y luego Fer te va a estar respondiendo. Natalia Lorena Pastorini, genia Fer, te dice, al igual que Natalia Grisi, hola, qué interesante el tema. Bueno, gracias chicas por vernos. Gracias. Natalia Milano Ponce dice, qué buena pregunta, ahora me estoy dando cuenta. Bien. Sonia Dussel dice, hola Fer, qué buen tema, te mando mi abrazo de corazón. Hola Sonia, ¿cómo estás? Beatriz Villarroel, qué tema, Tete, perdón Fer, dice. Bien ahí. Acá la tengo Ana Karina Real, dice, hola Fer, qué lindo escucharte. Qué buen tema, bueno, Tete otra vez. María de los Ángeles Cándido dice, qué buen tema, te abrazo. Jimena Hom dice, me encanta Fer, tus palabras son justas siempre. Carolina dice, en el amor y el trabajo es donde nunca avanzo. Bien, en el amor que es una de las funcionalidades más ¿no? normales en cómo funcionamos con nuestras parejas. Se repite siempre la forma en cómo nos relacionamos con nuestras parejas a lo largo de la vida, hasta que evolucionamos. Bien. O sea, se escucha mucho esto, ¿no? De que enganchás siempre el mismo prototipo de persona. Sí, porque es como que el inconsciente reconoce que este prototipo, o sea, ya lo conozco, entonces creo que lo voy a manejar. Pero supuestamente en la ex anterior, en tu ex pareja, dijiste esto nunca más se va a repetir. Totalmente, a ver, es lo más común, o sea, yo esto no lo veo nunca más, otro así. Generalmente hacemos lo de los signos, yo un ariano, yo un capricorniano, yo un virginiano, nunca más, y sin embargo te encontraste con el capricorniano. Con lo mismo de siempre. Claro, entonces, bueno, es la funcionalidad, o sea, ¿por qué funciono? ¿Por qué me busco?
personas que son más sumisas, que son sumisas, que yo tengo siempre que llevar la posta adelante, o por qué me busco personas que me terminan dominando, manipulando. Todo tiene una explicación, y la pregunta clave que espero la tengan anotada: ¿por qué funciono de esta manera? ¿Por qué funciono de esta manera? ¿Cuándo fue que yo fui sumiso o fui un mandamás, en cierto modo, ¿no? Bueno. O por qué a mí me tocó salir a defenderme al mundo, que ahora salgo y pareciera que yo voy por encima de todos. Esa funcionalidad siempre viene de niño. En la forma en cómo nos relacionamos socialmente, específicamente, está muy asociada en esa adolescencia. María Laura Freige te dice, ¿siempre se vuelve al miedo? El miedo puede ir variando de formas, porque una vez que queda descubierto, ¿no? Que tomo conciencia, acá todo el tema de la funcionalidad lleva un solo punto: la toma de conciencia. Yo tomo de conciencia. Correcto. El darse cuenta. Yo me doy cuenta que estoy funcionando de esta manera, ¿no? Me pregunto, busco la causa de dónde, o sea, busco la repetición, que se le llama, y luego tomo conciencia. Claro, si a mí me hacían esto, o yo vivía esta situación, o por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos porque vos sos egoísta o porque vos te manejas solo? Y yo le preguntaría, ¿y pudiste tener empatía con esta persona? Porque a lo mejor fue una persona que al ser el mayor se tuvo que criar solo. Claro. No había nadie que le hiciera las cosas por él, porque había que hacerlos por el hermano. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, yo no me pregunto, sino que me enojo ante esa situación, porque me dicen egoísta, ¿no? O porque yo catalogo al otro de egoísta, cuando en realidad al egoísta se llama, sí, haces todo solo, habla del lado solo. Y en realidad esa persona a lo mejor tuvo que aprender a defenderse solo en la vida. Entonces le cuesta mucho. Otra cosa. Claro. Bien. Funcionalidad. Hola Germán Pablo Dónola, ¿lo conocemos? Hola mamá, Santino, Bruno, Bianca, te están viendo ahí. Y Bianquita que me luqueó, gracias Bianquita por invitarme. Bianca luqueando a la madre para el Face Live del programa. Carlos Bóveda dice, hola Fer, años invernos, al menos sí, te veo Carlos. en mi celu. Sí, Carlito, beso. Silvina Rodríguez dice, Fer, hola siempre, genial, besitos desde Funes. Bueno, gracias por estar viéndonos. ¿Cuántos mensajes? Bueno, veo que realmente este tema prendió en la gente. Sí. Creo que da para una nueva entrevista, obviamente. para dar las claves de qué hacemos cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es el protocolo? Obviamente esto es muy personalizado para cada uno, ¿no? Sí, pero mirá, ¿cuáles son los pasos a seguir en la bioneuro? Te la hago bien, viste que a mí me encanta hacer práctica, no me gusta Seamos enroscar. prácticos con María Fernanda No Bisoni. me gusta enroscarme mucho. Dale, contame. Hay algo que es maravilloso. Cuando yo tomo conciencia, no tengo que hacer nada, Ajá. porque tengo paz. Ajá. Tengo paz porque me doy cuenta por qué hago esto, por qué vivo esta situación. Ajá. Entonces lo que logro es paz. Pero te pregunto, muy si común. me doy cuenta, ¿es suficiente para no repetir el patrón? ¿Ya, Me lo puedo- soluciono desde lo a ver. energético, por ejemplo? Desde la comprensión entro en un estado de paz, ¿no? Ajá. Y luego, obviamente, bueno, los veré a todos en terapia. Claro. No, luego obviamente aparece, a ver, ¿y cómo cambio este patrón? Y a todos les digo lo mismo para ir cerrando esto, ¿no? Hay cosas que no podemos desaprender. No podemos desaprender a escribir, no podemos desaprender a andar en bicicleta, como una vez un maestro mío decía, ¿no? No podemos desaprender muchas cosas. Y es verdad que no podemos hacerlo. Pero sí podemos cambiar el hábito. Podemos crearnos un nuevo hábito. Ujú. Si yo aprendí a escribir con la derecha, puedo tal vez incorporar la izquierda. Entonces de esa manera me canse menos, ¿no? Aprendí a andar en bicicleta con todas las posiciones justas. Y bueno, esta vez tendré que aprender a andar en bicicleta sin manos. No puedo desaprender en mi funcionalidad aquello que ya está aprendido. Pero una vez que tomo conciencia, debo crear una herramienta que me logre hacer pegar el salto. Me encantó. Carolina Irala te dice, hola genia, como siempre escuchándote, besotes a los dos. Bueno, un beso, gracias por estar viéndonos. Aquí Noé Nob dice, ¿está bueno devolver con la misma moneda? ¿O ser siempre buena persona y ya pasás a ser...? Bien, el tema de Y devolver... acá puso la palabra claro, el tema es ¿qué devuelvo? Si yo le encuentro un defecto al otro es porque en realidad el otro me está mostrando mi sombra, me está mostrando con aquello que yo también lucho, ¿no? Claro. Porque vos sos un desgraciado. ¿Y en qué parte de mi vida yo me siento una desgraciada? O sea, Claro. ¿por qué me siento yo en ese lugar también? Para poder ver... Esto es genial, ¿no? Para poder ver un defecto en el otro, tiene que convivir conmigo 24 horas al día. Claro. Si no, es imposible verlo. No se puede. Claro que no. Definitivamente. Bueno, para tomar sesiones con María Fernanda, si están en Rosario, en la región, quieren comenzar a avanzar en la vida, bueno, hay muchos tópicos que hemos tocado dentro de esta pregunta. Lo pueden hacer, por ejemplo, comunicándose con Fer a este móvil 341-664-2256.
3416-64-2256 el WhatsApp. Ahí le agregan y pueden hablar luego con ella, sino a través de vidasanaweb.com.ar/María Fernanda Bisoni. Igual nombre para Facebook, ¿no? Totalmente. Ahí te mandamos un inbox. Bien. Bueno, la gente sigue, mirá. Chola Borsini dice, hola Fernanda, genia. Bueno, Bien. María Laura Freige también te dice que sos una genia. Bien. Todos te dicen que sos una genia. Bueno, gracias. Así de que genios se sentirán ellos. Gracias por vernos y nos encontramos en 15 en una En próxima 15 estamos entrevista. aquí, por Estamos supuesto. acá otra vez en el Face Live de Vida Sana por Del Plata. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias a vos, Dieguito. Un besito. Así que pasaba en vivo en la noche de la radio María Fernanda Bisoni. Hacemos una pausa y regresamos.